La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante. Vamos a hablar de ceguera infantil. Quien va a estar con nosotros es la doctora Luz Marina Quintana. Ella es directora del programa Salud Ocular del Ministerio de Salud de nuestro país. Y quiero contarles que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que a nivel mundial el número de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción fácilmente diagnosticables y corregibles. Alrededor de 1.400.000 menores de 15 años sufren de ceguera irreversible. Y es un tema tan importante porque para las personas que sí tenemos que podemos ver, es muy importante, y se imaginan lo que es quedarse sin visión o nacer con este problema. Y encima hay posibilidades, hay un porcentaje, según lo que veíamos, de chicos, porque vamos a hablar de ceguera infantil, de chicos que están con ceguera, pero que podría ser evitado, puede ser solucionado. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Luz Marina Quintana, directora del programa de salud ocular del Ministerio de Salud. Y nosotros hacemos lo que hacemos siempre al inicio del programa, hacer nuestro ejercicio de gratitud. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y podemos seguir con nuestra lista. Agradecemos a las empresas que nos están apoyando, a ustedes que están del otro lado, acompañándonos, y por supuesto a los profesionales que nos visitan, nos brindan sus conocimientos y generosamente nos dan esta hora de tiempo para que nosotros podamos aprender. Hechos los agradecimientos, hacemos un pequeño corte. Voy a saludar a la doctora Luz Marina Quintana y volvemos enseguida. Bien, y ya estamos en compañía de la doctora Luz Marina Quintana, directora del programa Salud Ocular del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Muy bien, Vivi. Buenas tardes y saludo a toda tu audiencia. Bueno, un placer tenerla aquí y hablar sobre este tema de ceguera infantil. Hay muchos niños, chicos con ceguera en nuestro país, doctora. Sí, tenemos un porcentaje importante, así como decías en tu avance. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 19 millones de chicos con ceguera o discapacidad visual. De eso el 14 millones son por discapacidades visuales. Eso hay que diferenciar bien. Ceguera llevamos el que ya no ve, ya no puede manejarse solo. Y discapacidad visual, el que ve un poco, pero no tiene una visión normal. Ya. Y de estos, ¿quiénes se pueden recuperar? ¿Hay un porcentaje estudiado de la gente que puede, los chicos que pueden volver a ver? Sí, las discapacidades visuales, la mayoría son por vicios de refracción. ¿Qué significa eso? Son debidos a miopía, hipermetropía, astigmatismos. Son discapacidades que podemos solucionar, claro, y podemos revertir con el simple uso de lentes y de gafas. Después tenemos las cegueras, que la principal causa de ceguera en nuestro país es
por la retinopatía del prematuro. Esto es interesante, te quiero contar que la causa de ceguera a nivel mundial varía de acuerdo al país, de acuerdo, a la condición, digamos, el estado socioeconómico. En los países pobres, donde los niños prematuros no tienen posibilidad de sobrevivir, todos fallecen, entonces la principal causa de ceguera constituyen los problemas relacionados con falta de vitamina A, de infecciones, de problemas en la córnea, de úlceras de córnea. Esos son los problemas principales. Después están los países en vías de desarrollo, donde nosotros estamos, en donde los prematuros ya viven, ya sobreviven. Claro, pero todavía no de la forma ideal. Viven, pero con muchas secuelas. Y una de ellas es la retinopatía del prematuro. ¿Y por qué eso pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Las incubadoras o no se tiene, o no son buenas, o no se usa bien? ¿Qué pasa? Es muy interesante tu pregunta, porque a comienzo de este año, el propio ministro nos encomendó hacer un trabajo. Hay patologías del ojo, por ejemplo, la catarata, los vicios de refracción, el glaucoma, donde, digamos, los oftalmólogos somos los actores principales. No siempre, siempre tenemos el paramédico, la enfermera que colabora con nosotros. Pero, digamos, los oftalmólogos, la parte médica somos los oftalmólogos los actores principales. Pero en la retinopatía del prematuro no, porque influyen, o sea, participan muchos actores. Desde el embarazo, desde la obstetra con el cual sigue su tratamiento, con el cual tiene su hijo, y los cuidados al nacer. Entonces hay que trabajarlo desde, primero, tratando de evitar todo lo que produzca un parto prematuro. Si es que realmente vamos a hacer un trabajo importante, por ejemplo, una paciente con diabetes, con hipertensión, compensarla bien, hacer los análisis correspondientes, porque hay patologías como la toxoplasmosis que o causan abortos espontáneos o partos prematuros. Y después, una vez que nacen estos chicos, el manejo es muy importante, porque la vascularización de la retina, los vasos de la retina, empiezan a desarrollarse a partir de los 3 meses de gestación, más o menos. Y se desarrolla todo a las 40 semanas, incluso después de las primeras semanas del nacimiento. ¿Qué pasa? Los chicos que nacen prematuros todavía no tienen todos los vasos de la retina desarrollados. Entonces, al no tener los vasos, al nacer, no tiene buena oxigenación, y eso es un estímulo para desarrollarse desordenadamente muchos vasos sanguíneos. Y no son los vasos propios, con las características propias de los vasos de la retina. Aparte de eso, también proliferan otros tejidos. Entonces, o sea, no tiene nada que ver el tema de la incubadora. Pero tiene importancia, es el manejo, porque hay un pequeño porcentaje que, independientemente al manejo que uno lo hace, desarrolla. Normalmente consideramos de riesgo los chicos que tengan menos de 32 semanas de gestación y menos de 1.750 gramos. O sea, son los niños que están con más riesgo, donde la retina no se desarrolló. Y como es muy importante ponerle el oxígeno a estos chicos, también, pero hay que saber a qué saturación, no ponerlo al 100%, porque una fuerte dosis de oxígeno hace que se desarrollen más estos vasos. Entonces, y es allí en donde entra a tallar no solamente los conocimientos de los profesionales, sino los equipos. Fue muy interesante este estudio que hicimos. Estuvimos trabajando con todos los centros del Ministerio y de la Cruz Roja, centros donde atienden los niños prematuros, y vimos con expertos que vinieron de la Argentina, del Uruguay, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud. Nos hemos dado cuenta que se avanzó bastante en la formación desde la enfermera, desde la empírica, desde la obstetra, de los ginecólogos, de los pediatras, de los oftalmólogos, y están muy bien preparados. Pero al no contar con los equipos suficientes,
eso es imposible así revertir y en eso se está trabajando. Se ha presentado un proyecto para el Itaipú y también dentro del propio presupuesto del ministerio. Pero en este momento lo que estamos más haciendo es tratar. Nosotros queremos tratar la menor cantidad posible de retinopatías del prematuro. Queremos hacer prevención. En este momento estamos haciendo más tratamiento. Entonces tenemos que empezar a formar buenos profesionales que tenemos, pero también la infraestructura, y los insumos, los medicamentos tenemos que tener, y es ahí donde tenemos un poco de discontinuidad. Prácticamente para tratar la retinopatía del prematuro tenemos concentrado en Capital y Central. La parte pública, te diría, el IPS en Capital y del Ministerio de Salud en el Hospital Nacional. ¿Qué pasa con los prematuros que nacen y no están en Capital y Central? Y se deriva. Y un dato muy importante es que prácticamente más del 50% de los niños derivados fallecen menos de las 24 horas y son muy de lejos y son muy chiquitos. Claro. Porque también es muy importante el trayecto y que la ambulancia cuente con muchos medicamentos, claro, que esté bien equipado. Claro. Porque allí ya pueden... No es todavía no. Y todo pasa por el presupuesto. Tenemos muy buenas intenciones los médicos, el ministro, autoridades, pero tenemos que destinar más presupuesto. Más presupuesto para salud, pero por supuesto y que se constituye, lastimosamente, todavía la primera causa de ceguera en el Paraguay, ceguera infantil. Y como te decía, y después en los países del primer mundo, como diríamos, ya como tienen una infraestructura mejor, no, la retinopatía del prematuro ya no es la causa principal de ceguera infantil. Ya son las otras patologías, catarata, glaucoma o algún problema hereditario relacionado con el cromosoma o a afecciones adquiridas o traumáticas. Pero en nuestro país, por eso quiero hacer énfasis, es la retinopatía del prematuro. Claro. Como que causa eso se puede, de ceguera. Sí, que eso se puede solucionar teniendo un mejor presupuesto y poniendo que todo el país esté preparado, no solamente Central y Asunción. Sí, es prevenible. Y tener los mecanismos de derivación en casos necesarios. Claro, que es lo que se hace ahora, se deriva, pero no hay, desde que nace hasta que llega ese trayecto, no recibe los medicamentos ni la atención del personal, sí, pero sin medicamentos no pueden hacer milagros. Sin equipamiento no se puede hacer, sí. Así mismo. Bueno, nosotros tenemos un material que habla de síntomas de la ceguera infantil y queremos compartir con todos ustedes. Síntomas de la ceguera infantil. Ojos alineados, búsqueda de la luz intensa en la que fijan la vista, pupilas muy oscuras, frotar bruscamente los ojos con las manos, abren y cierran los ojos con esfuerzo, buscar con el oído la fuente de sonido en lugar de fijar la vista atentamente. Claro, ¿cómo darse cuenta de que el bebé no ve? Sí. O sea, que el bebé de meses, recién nacido o de unos cuantos meses no ve si no puede hablar ni nada. Sí, realmente es toda una técnica tomar la visión a los niños. En los primeros días, todo niño tiene el reflejo de la defensa. Entonces, cuando se le acerca algo al ojo, cierra, parpadea, así en forma natural, espontánea, es reacción inmediata. Ese tiene que ser uno de los primeros signos que nos llame la atención, que uno le pueda acercar la mano y que él no reaccione, siga abriendo los ojos. Eso ya es un mal pronóstico. Desde el primer día el bebé ya ve, porque viste que dicen que no ve bien, que a los 2 días, 3 días ve una sombra. No enfoca, pero ya ve el movimiento, no enfoca. Realmente a los 6 meses es donde aproximadamente empieza a tener una visión nítida y empieza a fijar los ojos. Pero ya en ese tiempo él ve, no es que no ve, no ve con la nitidez del 100%. Claro. Y también tiene que empezar a seguir los objetos, seguir con la vista. Y como decía muy bien allí, agudiza más la audición. Si
si no sigue con los objetos, si no sigue los objetos con la mirada, tiene que ser también un signo de alerta. Claro. Si se pone así, entonces un signo de alerta. También, claro, cuando escucha un sonido, en vez de mirar hacia donde viene el sonido, pone la orejita, quiere decir que no está viendo y quiere seguir escuchando. Y también cuando empieza a gatear. Empieza a gatear, nosotros tenemos unas esferas, que le llamamos las esferas de Sheridan, entonces uno le tira por el suelo y tiene que ir a buscar. Entonces también ahí podemos ver si no ve nada o a qué distancia. Entonces ya uno tiene una idea aproximada de cuál es la deficiencia visual del niño. Claro. Porque los niños, independientemente a que vean o no vean hasta los 1 año, más o menos, su destreza, su movimiento es lo mismo. Ya. Entonces, sea ciego vean no sea, o no vean, igual se mueven, no tienen problemas. Ahora, después de eso sí ya se ve bien. Por eso es muy importante atender a esos signos y síntomas subjetivos Yo que nos pensé que un niñito ciego no iba a querer gatear, no iba a querer moverse, y me estás diciendo que no es gatear, así. ahí empieza a frenarse, pero los movimientos, que empieza a mover los bracitos, la cabeza. Igual. Sí. Claro. Y más si tiene buena audición, por la palabra, por el sonido de la voz de la madre, sigue. Ya. Qué interesante, interesantísimo todo lo que nos está contando la doctora Luz Marina Quintana. Nosotros vamos ahora a hacer un corte, volvemos enseguidita. Continuamos charlando con la doctora Luz Marina Quintana, está hablándonos de ceguera infantil y tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes y con nuestra invitada. Causas de la ceguera infantil. Enfermedades hereditarias, cataratas congénitas, miopía degenerativa, rinitis, etc. Enfermedades congénitas, atrofia del nervio óptico, pérdida de la agudeza visual, rubéola durante el embarazo, traumatismos, pueden ser de retina, retinopatía diabética, desprendimientos de retina, administración de oxígeno excesiva en la incubadora, tumores, virus o sustancias tóxicas, como el tumor en la retina, la inflamación y degeneración del nervio óptico. ¿Está correcto eso? Sí, está correcto. Realmente todas son las causas de ceguera, como estábamos hablando. Hago otra vez énfasis, en nuestro país la principal causa de ceguera es la retinopatía del prematuro. Ahora, o sea, gran parte no son ciegos, pero sí tienen una discapacidad visual. Ven, pero es una visión que no le permite manejarse normalmente, y sobre todo en los niños, podemos considerar que el 95% de todos los conocimientos ellos lo absorben por la parte visual. Claro. Entonces, todo lo que altere ese proceso de captación repercute en el niño, en su forma de ser, en su desarrollo. Ahí sí ya empieza a notarse el desarrollo, tanto físico, también en la dificultad que tienen los niños en el aprendizaje en la escuela. Y aquí es muy importante, como decía hace rato, hacer énfasis en los vicios de refracción. En los vicios de refracción, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que con un simple anteojo, con una simple gafa, el niño ve 100% y empieza a desarrollarse normalmente, a jugar, a aprender normalmente. ¿En dónde pueden llevar los padres a sus chicos? La gente que dice, bueno, está viendo el programa y dice, sí, genial, pero nosotros estamos sin trabajo ahora o no tenemos medios, apenas nos da para comer y para esto va a salir caro, no podemos pagar un médico, menos comprar unos lentes. El Ministerio de Salud tiene algo para ellos, ¿verdad? Sí, el Ministerio de Salud en estos últimos años ha habilitado servicios oftalmológicos y no solamente en la capital. En la capital están concentrados todos los otros servicios. Sí. Entonces tenemos en capital, tenemos en el Centro de Salud número 3, en la Policlínica Capellanes del Chaco, y en Central tenemos nuestro hospital. Claro, el hospital pediátrico de San Lorenzo,
Después también se les atiende en el Hospital Nacional de Itagua. Tenemos consultorios en Lambaré, tenemos en Luque y en el interior tenemos en Concepción, Pedro Juan Caballero, Curuguatú, Puerto Presidente Franco, en Alto Paraná, en Villarrica, Caguazú, tenemos en Carapeguá, San Ignacio, Pilar y Encarnación. Son lugares donde todos los niños pueden recurrir y las consultas son totalmente gratuitas. Todavía no contamos con presupuesto para proveer de los anteojos, pero en los lugares alejados y donde tenemos más pobreza, trabajamos en forma conjunta con el Club de Leones, que a los niños muy insolventes les regalo o le hacen un costo muy accesible. Y hay fundaciones también que se ocupan de esto. Sí, por eso te decía, lastimosamente la mayoría están concentradas aquí. Sí. Tenemos las fundaciones, tenemos el servicio de la Universidad Nacional, nuestro famoso hospital de clínica, el IPS, que trabajando muy bien aquí en el Hospital Central, también tiene sus clínicas periféricas. Tenemos el Hospital de Policías, el Hospital Militar, el Hospital de la Armada, pero casi todo concentrado aquí en Central y Capital. Entonces era la parte del interior la que estaba descubierta, desprotegida. Entonces, por eso, al empezar este programa, el Ministerio dio énfasis a esos lugares alejados donde la población no tenía acceso o tenía muy difícil el acceso y la cobertura para todos los problemas visuales. Te quería decir que la discapacidad visual, el principal motivo, como te decía, son los vicios de refracción. Después tenemos lo que se llama la ambliopía. La ambliopía, que también ya es una consecuencia. ¿Cómo es? Ambliopía. Ambliopía, sí. Ambliopía. Es muy importante porque para evitar esto es de suma importancia hacer un diagnóstico precoz. Porque como te decía, el ojo anatómicamente se desarrolla sobre todo en las últimas semanas del embarazo. Pero la función visual se desarrolla en las primeras semanas, en los primeros meses, ya después de nacer. Y la luz, el ver, es la principal estimulación para que se desarrolle, para que funcionen bien las vías ópticas. El ojo capta la visión con la retina, esos impulsos lo transmiten a nivel del nervio, por los nervios, las vías ópticas, al cerebro. Y si por algún motivo eso no se corta, esa transmisión, entonces no se desarrolla, se vuelve perezoso y usa nada más que el ojo que está trabajando. Y ahí te decía que es importante para la audiencia prestar mucha atención a los estrabismos, y más peligrosos son los estrabismos unilaterales, porque cuando desvía... Que un solo ojo se desvía. Exacto, porque cuando desvía los dos ojitos se mueven, usa uno, usa otro. Claro. Entonces se estimula, usan los dos, se desarrollan los dos. El problema es cuando desvía un solo ojo, ese ojo que está desviado se queda anulado. Y también si tienen los párpados caídos. Los párpados caídos. Y también es peor cuando es uno solo, porque con el otro ojo ve. Claro. Entonces el chico se desarrolla. Cuando es los dos lados, el chico busca y los padres parece que consultan más. Por eso es lo que hacemos mucho énfasis en esas cositas, en esos detalles, atender y para que se le lleve precozmente a la consulta. Y también los vicios de refracción no corregidos también pueden causar. Y principalmente lo que llamamos hipermetropía, porque el niño miope ve de cerca. Entonces hace sus actividades, su juego y se desarrolla la visión. Es el niño que tiene hipermetropía, el que no ve de lejos, que si no se diagnostica a tiempo, puede llegar a desarrollar una ambliopía. Bueno, interesantísimo lo que nos está hablando. Nuestro tema ceguera infantil, la doctora ya explicó muy bien la diferencia entre ceguera infantil y estos problemas, ¿cómo que se llama? De la visión. Cegueras y discapacidades visuales. Cegueras y discapacidades visuales. Las discapacidades visuales se pueden revertir.
No todas, las que sobre todo las de... Pero con lentes con y todo lentes, eso sobre ven. todo los vicios de refracción. Sí, eso, vicios de La refracción. ambliopía tenemos que tratar de prevenir. Claro, Sí. claro. Bueno, tenemos un material, no sé si podemos presentar ahora o a la vuelta. Ahora, el desarrollo del niño ciego. Vamos a ver, por favor. El desarrollo del niño ciego. El desarrollo de un niño ciego durante los primeros meses de vida es similar al de un niño vidente. Entre los 7 y los 9 meses, el bebé comienza a buscar objetos que ya conoce. Entre los 9 meses y el año, aprende a buscar los objetos donde los dejó. El desarrollo motor y postural es casi igual al de los niños videntes. Solo se retrasa el gateo, 12 a 13 meses, y la caminata, que llega alrededor de los 19 meses. El lenguaje cobra un real protagonismo en estos niños. Es necesario estimular las otras capacidades para facilitar su relacionamiento con el mundo exterior. Los padres estimularán su sensibilidad cutánea, la capacidad de tacto, la audición. Estas sensaciones permiten al niño conocer su entorno. Está correcto, doctora. Sí, está correcto. Y es muy diferente cuando un niño, o sea, una criatura ya nace con ceguera que los adultos, porque el adulto, él tiene que aceptar. En este caso, a veces son los padres que se niegan, a aceptar y tienen su diagnóstico, pero van recorriendo de un lugar a otro en vez de llevarlo ya a desarrollar. Bueno, la negación es algo inherente al ser humano. Sí. Cuando uno recibe una noticia que no esperaba o no agradable, lo primero es la manera de defensa, es negar eso, ¿verdad? Sí. Bueno, de esto vamos a seguir hablando porque tenemos que hacer un corte, doctora. Pero, ¿qué pasa cuando a tu hijo le diagnostican eso? Te dicen, no, tiene ceguera. ¿Qué hacer? ¿Qué paso seguir? Todo eso nos va a decir la doctora a la vuelta del corte. Seguimos charlando con la doctora Luz Marina Quintana y ella nos va a contar ahora qué pasa cuando a una pareja que tiene un bebé le dicen, el médico le dice, bueno, su hijo tiene ceguera o tiene discapacidad visual o tiene, bueno, cualquier problema, pero la cuestión es que no ve. Decía la doctora que hay muchos padres que niegan, tienen el diagnóstico y enseguida no le llevan al niño. Bueno, eso es una reacción tan humana de todos nosotros de negar lo que no queremos aceptar o una realidad que es muy dura. Ahora, ¿cuál es la recomendación, doctora? Sí, son recomendaciones muy precisas y hay que actuar lo antes posible, tanto en la discapacidad como en la ceguera total. En la ceguera total ya se tienen centros en donde se les enseña tanto a los padres qué hacer en la vida cotidiana, de acuerdo también a las edades. Mismo en la educación en el hogar, si uno no es lo mismo una casa con un no vidente. Claro. Tenemos que cuidar las sillas, tenerlo todo bajo la mesa, no dejar objetos que pueda caerse, pueda chocarse, y de a poco, a medida que vaya desarrollándose, ir enseñándole todo, conocer con el tacto, conocer dónde están las escaleras, cómo ducharse. Un no vidente puede desenvolverse solo, puede vivir solo, asearse, prepararse sus alimentos, salir a la calle, tomar un bus, tomar un avión y por supuesto también llevarle a una escuela donde le enseñen con los materiales. Antes teníamos solamente el método Braille. Sí. En la actualidad hay mucha ventaja en el sentido que los teléfonos mismos ya tienen voz a medida que, ya tienen sonido a medida que se va apretando. Lo mismo pasa con las computadoras, en un sonido especial. Y es muy importante esta enseñanza porque da mucha pena verle a una persona ciega, a un cieguito, tiradito, sentadito
Claro, En la esquina limitado por eso. La ceguera no sería una limitación para que ese niño pueda llevar una vida normal y estudiar, se prepare, sí. practique deporte, practique danza. Bueno, pero todo eso depende, doctora, de esos primeros pasos y del apoyo de la familia, evidentemente. ¿Dónde tienen que ir? Acá en nuestro país. Y otra vez, Carlos. Sí. Aquí en Central tenemos sobre todo la Escuela de Santa Lucía. La Escuela de Santa Lucía, que da una ayuda muy importante. A nivel de servicios oftalmológicos, debo decir de que estamos en deuda con toda la población porque no tenemos muchos centros de rehabilitación, sobre todo para los ciegos. Sí, ahora se está trabajando, están creando centros de baja visión, donde también es muy importante la estimulación, porque hay niños en donde, como te decía, solamente por la falta de estímulos no se le desarrolla. Ahora, el papá y a la mamá, ahí quiero ir, nació el bebé. Sí. ¿Verdad? Bueno, le hacen todos los estudios, los análisis que se hace al bebé ahí al nacer, y el médico ya se da cuenta de que ese niño tiene problemas de visión, que no ve nada o tiene serios problemas. Sí. ¿Qué, al decirle, los padres dicen, no se van? Bueno, ¿qué es lo que les recomienda ahí cuando son chiquititos? Porque hablamos de la Escuela Santa Lucía, pero eso es cuando se van a la escuela. ¿Hay algún lugar donde le pueden enseñar a los papás a cómo enseñarle a sus hijos a la vez? Ahora están habilitados servicios de baja visión en los hospitales públicos, tanto del Ministerio de IPS, de las fundaciones, del Hospital de Clínica, en donde se les enseña a los padres diferentes métodos de estimulación, ya sea con las luces, con los movimientos y también el manejo de los chicos. Y muy importante, las ayudas ópticas que decimos, ya sea con lentes, con lupa, con materiales de enseñanza. Se tienen que intensificar los colores, cartillas, y eso no solamente se hace en su hora de estimulación en los centros, sino que tiene que continuar todas las horas en el hogar. Claro. Entonces, es proveer. El hogar tiene que transformarse para poder recibir y que ese niño crezca y se desarrolle. Y proveerle los materiales. Estamos en la primera etapa, digamos, todavía no es lo ideal, pero lo interesante es que ya se ha empezado y se está procurando conseguir, porque antes no solamente era el costo, es que no había casa, no había lugar donde adquirir esas ayudas, tanto materiales didácticos como las ayudas visuales, lentes especiales, las lupas. Eso se está trayendo ahora y ya se consigue en el mercado. Qué bueno. Bueno, doctora, yo le quiero contar que en las redes sociales hay gente ya que está escribiendo, consultando y queremos presentar. Vamos a ver quién está ahí y qué quiere saber. A ver, Darío de Fernando de la Mora dice, ¿cuáles son los signos que se deben tener en cuenta para notar que un niño va perdiendo la visión? Va perdiendo la visión. Sí. Y hace rato vimos los signos de no ver. Y estos signos de ver, en primer lugar, un niño que estaba siendo activo se retrae, se queda más quieto. También los objetos para la lectura empieza a acercar más o se acerca más a la televisión. O no copia todo en el colegio. También, no copia todo y también empieza a tocarse, a fregarse los ojos, no ve bien. Entonces, una forma, él tiene esa sensación de que al estimularse va a limpiarse y va a ver mejor, ¿verdad? Como un vidrio empañado. Y en los niños, es muy importante esto, en los niños de meses, el signo que llamamos óculo digital es de mal pronóstico. Que se resfríe en los ojos. Es de mal pronóstico porque al pegarse el ojo se estimula y el ojo, en la parte retina se producen como chispitas de luz. Entonces ellos buscan eso. El bebé que se hace mucho en los ojitos, así se resfría mucho en los ojitos, ya es un mal pronóstico, lamentablemente, sí, porque es un niño que él busca ver las lucecitas, le llamamos signo óculo digital. Claro, porque al refregarse los ojos salen como unas estrellitas que uno ve así, ¿verdad? Entonces por eso hacen, porque ven de esa manera algo. Y también un niño, por ejemplo, que tiene una catarata congénita, no completa, pero que le va produciendo una ceguera, una disminución de la visión, una ambliopía, como te decía,
o un niño que tiene problemas de lente, entonces él mismo busca, toca los ojitos, como te decía, se aleja de la gente. Entonces, son signos que hay que tener muy en cuenta. Y por eso es muy importante estos programas en donde difundimos para que la gente, los padres esos sepan. detalles. Sí. Tenemos otra consulta en redes sociales, vamos a ver porque se está terminando nuestro programa. Sí. Dice Rocío de Nueva Italia, ¿cómo pueden ayudar los padres en el buen desarrollo de un niño ciego? Sí. Y como decíamos hace rato, en primer lugar, el diagnóstico, tomarlo con calma, aceptar y no perder el tiempo en hacer que ese niño lleve una vida totalmente normal, porque es solo la visión, es lo más importante para el ser humano. Pero todo lo otro, su coeficiente intelectual puede ser que esté, dependiendo del caso, porque puede ser que forme parte de un síndrome o un problema como la toxoplasmosis que afecte otro órgano. Pero si es únicamente del ojo, él no tiene por qué tener limitaciones en los movimientos, en el aprendizaje, en la audición, y la mejor forma es estimularlo y acompañarlo en todo, en el aprendizaje, llevarlo a que practiquen deporte, que practiquen natación y estar con él. Y no limitarlo. No limitarlo. Tiene que llevar una vida normal, tiene que participar en todas las actividades de la familia, no dejarlo. Él puede desenvolver, y lo peor que se puede hacer es llevarlo. El niño en la casa, ni en cualquier lugar, no necesita, no solamente el niño, todas las personas ciegas no necesitan que se le guíe. No. Él puede ser, y hay que ir orientándole si son espacios nuevos. Claro. Pero en la casa tiene que conocer todo, enseñarle todo y ayudarle, como decía, en no dejando objetos que pueden causarle accidente o traumatismos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, doctora, nosotros vamos a hacer un corte ahora. A la vuelta vamos a estar en la parte final del programa con este tema interesantísimo. Muy bien, tanto todavía para hablar, pocos minutos nos quedan. La doctora Luz Marina Quintana, me gustaría que digas ahora en estos momentos últimos del programa lo que te parece más importante de recalcar, de resaltar, o a lo mejor algo que dejamos y no dijimos todavía. Sí, como decías muy bien, decía el informe, el 80% de las cegueras y discapacidades visuales son prevenibles. Antes el enfoque era cuidados en el recién nacido, en los adultos, en los ancianos. Eso ya cambió. Eso ya hay que ir mucho antes. Ya hay que hacer prevención en el embarazo, en las mamás con un buen control prenatal, evitando las infecciones y más aún antes del embarazo. Un embarazo, digamos, programado, un embarazo responsable. Todos tienen que saber que antes de embarazarse, el embarazo es una cosa preciosa, lo más lindo es traer niños, pero no lo podemos traer en forma irresponsable. Lo mejor son los embarazos programados. Entonces, cuando uno quiere un niño, tiene que hacerse sus chequeos antes. Desde el simple chequeo de la presión arterial, de la diabetes, son los que causan los partos prematuros, y también hacerse los análisis, porque hay infecciones que antes del embarazo uno puede tratarlo con todas las medicaciones ideales, la mujer se cura. Pero una vez que ya está con el embarazo, los medicamentos de primera línea ya no podemos usar por el riesgo de hacer daño al bebé. Sí. Entonces también tarda en curarse. Y los daños ocurren en las primeras semanas de desarrollo. Entonces es muy importante las medidas preventivas. Y una vez que nacen, hacer las consultas. Aunque el chico parezca normal, hay que llevarlo a un control con el oftalmólogo dentro del año de vida, o por lo menos los primeros años hay que hacerlo una vez al año. Lo ideal es durante el primer año llevarlo por lo menos una vez en el primer año, porque a lo mejor el niño ve, pero no ve tan bien, ¿verdad? O está viendo con un ojo que le defiende y el otro ojo se va atrofiando. Y los padres no podemos saber eso. Y normalmente se descubre en la edad escolar, donde ya se perdió
o donde eso ya lleva a un desvío, claro, a un estrabismo, y lo único que podemos hacer es operarle por la parte estética. Claro. Las recomendaciones de higiene, muy importante, Vivi. Las recomendaciones en los chiquitos, en los niños, cuidarles, enseñarles a no tocarse con el ojo, con las manos sucias y no dejar al alcance de los niños objetos punzantes, Sí. Sustancias de limpieza, sustancias cáusticas, alcalinas, porque esas son, todos esos descuidos producen cegueras que son prevenibles. Hacer énfasis en eso. Y ante cualquier duda, no solamente llevarlo para un control, sino no automedicarse ante cualquier anormalidad que uno note, consultar y llevarlo a un servicio. Ahora que habló de automedicarse, el tema de las gotitas, muchas veces pican los ojos, lo que sea, y el papá le da la gotita que tiene por ahí. Son diferentes las gotas oculares para niños, ¿verdad? Sí. Más que para niños, las gotas están clasificadas en solamente las descongestivas, antialérgicas, cuando los niños tienen el ojito irritado porque es jugoso o algo sucio, después de jugar en una canchita, después de una pileta. Se trata solamente con descongestivos. Pero que el médico tiene que dar, no que uno tiene que ir a comprar nomás y sin saber, ¿verdad? Que se automediquen no es lo ideal, pero que se automediquen con las gotas descongestivas no da tanto daño, pero sí ya con los antibióticos. Y sobre todo no dar lo que tienen corticoides. Con los antibióticos, porque normalmente se ponen, pero no la dosis, el tiempo necesario y causan resistencia. Y hace mal al final. Y los colirios con corticoides tienen efecto negativo, puede producir cataratas y glaucomas. Bueno, perfecto, doctora, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Se nos fue el programa, pero interesantísimo todo lo que aprendimos contigo. Muchísimas gracias. Bueno, con esto estamos en ceguera infantil. Tenemos mucho para enseñar, sería muy interesante contar con otros programas, sobre todo para hacer prevención. Por supuesto, te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Sí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, espero que te haya gustado. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.